Gracias a Dios. Dios bendiga, hermano, amén. Cada uno de ustedes esta tarde. Póngase de pie y vamos a orar. Dale gracias a Dios por el poco estar. Este día, lunes, gracias al Señor por las enseñanzas del pastor Roquero, hermano Hugo. A Dios por este día. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermano. Aleluya, en este día, para que Dios pueda, a través de esa enseñanza, bendecir nuestra vida espiritual, aleluya, para que nosotros podamos ir creciendo en el camino de Dios. Amén, aleluya. Usted dele gracias, hable un momento con el Señor, abre su corazón, aleluya, y dígale al Señor que en esta tarde, aleluya, por medio del hermano, el pastor, aleluya, esta palabra, esta enseñanza que nos van en esta tarde, Señor, enseñar, que pueda entrar en nuestro corazón, nuestra mente, para seguir aprendiendo cada día más. Dios Todopoderoso, aleluya, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, Dios. Digno eres de toda gloria, de toda honra, Dios mío. Aleluya, tú eres lo más grande, Señor. Tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. En esta tarde queremos honrarte, Señor. Queremos bendecirte por esta mano levantada y darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu gran amor y misericordia, Dios. Por poder levantarnos este día y prestar un día más, Señor, de poder andar, aleluya. Sabemos que tenemos una vida prestada, Señor, de parte de ti, nuestra Señor. Que tú nos ayudes en este día, Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, a cada hermano, a cada hermana, Señor, aleluya, aleluya. Y bendice nuestras vidas, Señor. Pastora Roquero, hermano Hugo, usa su vida en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, yo dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Que Dios bendiga, amén. Gracias a Dios, hermano, tome su asiento. Gracias a Dios por la oportunidad, por poder estar en su presencia. Amén. ¿Está contento por poder estar? Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Gracias a Dios por aquellos que han traído la prueba. Después voy a corregir. Antes de corregir, hacer estos regalitos y que puedan dar alguna ayuda. Gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza en este día. Gracias a Dios. Yo saqué una enseñanza, hermano, anterior a la enseñanza número 3, la lección 3 de mi materia, y la lección 4 la doctrina, pero para no mezclar, como nuestro pastor Bruno que está dando la materia de la doctrina, para no mezclarlo, si bien enseñamos lo mismo, y se interpone con lo que él les puede enseñar, entonces yo he dejado esa lección para que la dé el pastor, así que voy a pasar a la lección 5, amén. ¿Cómo llegamos a tener nuestra Biblia? Usted puede anotar cómo llegamos a tener nuestra Biblia. Estas dos materias que vienen, esta materia, cómo llegamos a tener la Biblia, después la lección 6, es una continuación de esta materia. Y esta materia más que nada es historia, hermano. Trata de la historia de cómo fue escrita la Biblia y cómo llegó la Biblia cómo llegamos nosotros a tenerla hoy a la Biblia. Amén. Por ahí a lo mejor puede decir no es muy importante, pero sí es importante conocer y es importante saber, hermano, porque usted va a ver mientras damos la materia todo lo que los cristianos, verdaderamente todos los hombres de Dios que han querido que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios sea conocida al mundo, los problemas y las persecuciones que tuvieron cada hombre de Dios que ha querido traducir la Biblia para que hoy llegue a todo el mundo. Amén. El punto A, manuscritos. Usted ponga ahí manuscritos. Yo le voy a anotar, no vamos a anotar mucho hoy, pero algo vamos a anotar. Es más para escuchar y para reflexionar, y después cuando yo le dé esto, usted lo va a poder tener y lo va a poder estudiar más completamente en su casa. Ya les digo, es más historia. Amén. La Biblia fue escrita originalmente en pliegos largos de pergamino y después enrollada alrededor de unos rodillos de madera. Fueron llamados manuscritos, que quiere decir escritos a manos. Los varones que copiaron la palabra de Dios en estos manuscritos fueron llamados escribas. Estos manuscritos eran muy caros y se tenían que leer a la congregación.
Amén. Entonces usted anote ahí, la Biblia fue escrita originalmente en pergaminos. Amén. La Biblia fue escrita originalmente en pergaminos, llamados manuscritos. Y pongo entre paréntesis, escrito a mano. Eso es lo que significa manuscrito. Escrito a mano. Amén. Y esto es lo que usaban los judíos cuando ellos tenían sus reuniones. Amén. Eran los manuscritos lo que se usaban se leía, el que oficiaba la ceremonia religiosa era el que leía la palabra de Dios. Amén. Al principio fueron usadas las pieles de animales limpios. Amén. Según la ley. Y más tarde un pergamino hecho de la planta de papiro. Amén. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Amén. Usted anote, al principio fueron usadas pieles de animales limpios. Al principio fueron usadas pieles de animales limpios. Más tarde en papiro. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Amén. Estos rollos de pieles o pergaminos llegaron a ser llamados simplemente pergaminos. Los escribas judíos tuvieron mucho cuidado en copiar los manuscritos hebreos. Acá es ya cuando los judíos, amén, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo original al griego, amén. Eso lo hicieron los escribas judíos, amén. Los escribas judíos tuvieron mucho cuidado en copiar los manuscritos hebreos. Cada copia nueva fue preparada de un manuscrito aprobado, escrito con tinta especial en pliego hecho de pieles de animales. El escritor tenía que pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribir y en ningún caso se permitía escribir ni una palabra de memoria. ¿Ven? O sea que los escribas, cada palabra, fíjense la importancia que le daban a traducir la Biblia. ¿Ven? Cada palabra el escriba tenía que decirla en voz alta y ahí escribirla. Decirle en voz alta cada palabra, así que fíjese el tiempo que han estado para traducir la Biblia. Amén. Dice, en ningún caso se permitía escribir ni una palabra de memoria. Con mucha reverencia tenía que limpiar su pluma antes de escribir el nombre de Dios. En cualquier forma y antes de escribir, Jehová se bañaba por completo. Fíjese la complejidad y la importancia que le daban a la traducción, hermano. Cada vez que iba a escribir la palabra de Dios o tenía que limpiar la punta de la pluma para escribir la palabra, y cada vez que escribía Jehová tenía que bañarse por completo. Dice, con mucha reverencia tenía que limpiar su pluma antes de escribir el nombre de Dios en cualquier forma, y antes de escribir Jehová se bañaba por completo. La copia nueva era examinada cuidadosamente con la original, y si había aún una sola letra incorrecta, toda la copia era rechazada. Amén. O sea, fíjense que si se equivocaba una vez, si a lo mejor había escrito, qué sé yo, Primera de Samuel, y si le erraban una letra, afuera todo. Otra vez tenía que volver nuevamente a volver a escribir porque
Se ve que los sumos sacerdotes, o no sé quién habrá estado en ese momento, que eran los que verificaban que la copia sea exacta. Amén, sin errores. El idioma hebreo fue escrito originalmente con las consonantes, sin ninguna vocal y sin espacio entre las palabras. El nombre de Jehová fue escrito simplemente J, H, B corta y H. Amén. Así se escribió la palabra en el idioma hebreo. Amén. Se escribía sin vocales, simplemente eran las consonantes que se escribía. Amén. Por eso Jehová se escribía JHBH, y así está escrito en los antiguos. Amén. La antigua versión hebrea está escrita así, y las antiguas, después cuando la tradujeron, para que nosotros podamos entender todo, se le agregaron las vocales. Amén. Pero originalmente en el idioma hebreo se escribía sin vocales y sin espacio, o sea, una letra al lado de la otra. Amén. Bien, la primera versión es la versión de los 70. Usted ponga ahí, ve la versión de los 70. Esta es una versión griega, ¿ven? Es la primera versión griega. Dice, todas las versiones griegas, la de los 70, conocido generalmente con la abreviatura, está escrita en letras romanas, como se escribe el número, es la más importante alrededor del año 277 a.C. 70 hombres sabios de Alejandría, Egipto, empezaron una traducción griega del Antiguo Testamento que estaba escrito entonces en hebreo. Amén. En esa época los judíos, el pueblo judío estaba en manos de Alejandría, amén, que de los griegos. Entonces había gran cantidad de judíos y ahí fue que empezaron a traducir, que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Amén. Dice, esta versión fue empleada generalmente por los judíos de la dispensación en tiempo de Cristo y después por los primeros cristianos. Se emplea todavía como la versión oficial del Antiguo Testamento en la Iglesia Ortodoxa griega. De las 280 citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento, 265 parecen ser tomadas de esta versión de los 70. ¿Amén? O sea, esta versión la usaban los apóstoles, los primeros cristianos, amén, y todavía se utiliza en la Iglesia Ortodoxa judía por los griegos, amén. Todavía se utiliza esta versión, amén, porque es la más exacta, amén. Usted ponga ahí, anote. De todas las versiones griegas, las de los 70, de todas las versiones griegas, la de los 70 es la más importante. Amén. De todas las versiones griegas, la de los 70 es la más importante. Amén. En general, la traducción es fiel y exacta. Amén. En general, la traducción es fiel y exacta. Esto que yo le decía, de las 280 citas del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento usted ve que se toman muchas veces citas bíblicas del Antiguo Testamento que citaba el apóstol Pablo en los Evangelios, y muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Amén. Y de esas hay 280 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De esas 280, 265 parecen ser que fueron tomadas de esta versión de los 70. Amén. Póngase Jerónimo y la Vúlgata. Esta es otra versión de la Biblia. Jerónimo y la Vúlgata. Jerónimo era uno de los más eruditos del siglo IV. Nació en el año 340 después de Cristo en Dalmacia,
Estudió en Roma y fue bautizado en el año 360. Estudió luego el idioma hebreo y vivió como un ermitaño no lejos de Antioquía. Desde 373 a 379 regresó a Roma, pero viajó a Palestina y Egipto. Fue a Belén en el año 386 como director de un monasterio. Este fue su centro de operaciones hasta su muerte en el año 420. Amén. La versión latina más antigua de la Biblia eran imperfectas y el obispo romano Damaso propuso a Jerónimo que hiciera una revisión. Terminó con el Nuevo Testamento en el año 388, después tradujo el Antiguo Testamento usando los antiguos manuscritos hebreos. El resultado de su trabajo fue la Vúlgata. Amén. La Vúlgata es la primera versión que fue traducida del hebreo original, de los manuscritos originales, al latín. Amén. Jerónimo, amén, era un católico. Amén. Fue traducida por pedido de un obispo romano. Amén. Que les fue como las otras versiones no eran exactas, entonces le pidió que tradujera la Biblia de los textos originales hebreos al latín. Amén. Todavía no había ni al inglés, ni al español, ni a nada. Al latín. Amén. Esa fue la tradición y fue conocida como la Vúlgata. Amén. La palabra Vúlgata quiere decir hacer público o común. Por 1000 años esta fue la Biblia usada por la Iglesia Católica. Amén. Y fíjense, la gente común no podía leer latín. El líder leía a la gente durante esta época de tinieblas. La palabra de Dios fue encerrada en el idioma latín. La Vúlgata fue la base para la versión católica en inglés, Douay, que se usa actualmente. Fíjense que los católicos, amén, se hicieron traducir la Biblia al latín, pero casi nadie sabía latín, nada más lo único que entendían eran ellos. Así que lo único que leían la Biblia eran ellos. Y por 1000 años fue usada por los católicos esta Biblia, amén. Esta versión de la Biblia, la Vúlgata, fue usada durante 1000 años, amén, por los católicos, amén. Y dice que fue una época de tiniebla de la palabra de Dios, amén, porque había muy poco acceso a la palabra de Dios, había muy poco conocimiento, amén. Nada más que lo que decían ellos, el líder que leía, y lo que leía era así porque ellos nomás sabían, no había forma de verificar si era verdad o no, amén. Por eso, si usted ve la historia de los años de 400, todas las cruzadas que hicieron los católicos, usando la palabra de Dios, usando para ellos, para beneficio de ellos, la palabra de Dios, hicieron muchísimos desastres, amén. Terriblemente, los cruzados iban y decían que Dios lo mandaba y mataban, colonizaban, hacían lo que querían porque según ellos Dios lo mandaba. Ellos lo hacían por Dios, porque Dios lo mandaba a ellos a hacer eso, entonces lo hacían. Y como no había quien enseñe la palabra, entonces ellos hacían y perseguían a los cristianos. Amén. Anote la Vúlgata, ¿anotó? Jerónimo la Vúlgata. Ponga, Jerónimo era uno de los más eruditos del siglo IV. Jerónimo era uno de los más eruditos del siglo IV. Era uno de los más eruditos del siglo IV. Tradujo
Testamento en el año 388. Tradujo el Nuevo Testamento en el año 388. Después tradujo el Antiguo Testamento. Después tradujo el Antiguo Testamento usando los antiguos manuscritos hebreos. Usando los antiguos manuscritos hebreos. El resultado fue la Vúlgata. Y ponga entre paréntesis, hacer público o común. Amén. Hacer público o común. La invención de la imprenta de tipos móviles. La invención de la imprenta de tipos móviles. O sea que ya había maquinaria, ¿amén? Ya se inventó la imprenta, ¿amén? La imprenta de tipos móviles fue inventada en el año 1450 por Gutenberg. El primer libro que se imprimió fue la Vúlgata. Fue publicada en la ciudad de Maguncia por Gutenberg y Fausto en el año 1455 y conocida con el nombre de la Biblia de Mazarino. Esta invención aumentó gradualmente la circulación de la Biblia. ¿Amén? O sea que cuando fue inventada por Gutenberg la imprenta, ¿amén?, lo primero que se imprimió fue la Biblia, ¿amén?, la Vúlgata. Fue lo primero que imprimieron, fue la Vúlgata. ¿Amén? Se puede entender mejor el valor de esta invención a darle cuenta del tiempo y trabajo que costó producir una copia de la Biblia antes. ¿Amén? Por ejemplo, una versión en inglés por Juan Wycliffe le tomó al autor 22 años para producir la traducción y requirió 10 meses para hacer una copia. Fíjese lo que demoró para hacer una traducción. Amén. 22 años, amén, y 10 meses para hacer una sola copia. Eso es lo que demoró para hacer una copia. Y cada copia tenía un costo de $150. Solo los ricos podían comprar una Biblia. A veces se pagaba mucha plata por el privilegio de leerla 1 hora cada día. Fíjese lo que era en aquella época, hermano. Que es nada más que, como yo decía, la gente que tenía plata podía llegar a alcanzar a comprar una Biblia. Amén. Y aquellos que no la podían comprar, que a lo mejor tenían algo de dinero y querían leer la Biblia, tenían que pagar mucha cantidad de dinero para leerla 1 hora por día. Amén. Fíjese la importancia de lo que era lo que fue la imprenta. Amén. Así que usted anote, la invención de la imprenta de tipos móviles fue inventada en el año 1450. Fue inventada en el año 1450 por Gutenberg. Fue inventada en el año 1450 por Gutenberg y el primer libro que imprimió fue la Vúlgata. El primer libro que imprimió fue la Vúlgata. Amén. Yo le hago un resumen de lo que es más importante, hermano, porque para no anotar todo. Amén. Punto E, persecución de los traductores. Amén. Persecución de los traductores. Los traductores de la Biblia a los idiomas comunes casi siempre sufrieron mucha persecución por las autoridades católicas. En Inglaterra fue prohibido leer la traducción de Juan Wycliffe con la pena de muerte. Amén. Fíjese, yo le decía anteriormente lo que demoró Juan Wycliffe
para traducir la Biblia, 22 años, 10 meses para hacer una copia, y en Inglaterra fue prohibido, amén. Fue prohibido por las autoridades católicas, estaba terminantemente prohibido leer esa traducción, amén. Aquel que encontraban leyendo esa traducción tenía la pena de muerte, así nomás, no podía leerla. ¿Por qué? Porque ellos tenían un monopolio con el tema del latín, de los católicos. Ellos, hasta ahí, mientras que la gente no tuviera entrada a la Escritura, no tuviera entrada a la palabra de Dios, no iba a saber nada. Entonces seguía haciendo lo que ellos querían hacer, amén. Entonces, si encontraban a alguien leyendo esta traducción, tenía la pena de muerte, amén. Wycliffe murió de parálisis en el año 1384. 40 años más tarde, las autoridades católicas, escuche bien, excavaron sus huesos y los quemaron. La historia registra una lista larga de mártires quienes murieron quemados en la hoguera por no dejar de leer su Biblia. Y yo lo busqué esto en la computadora, hermano, puse Juan Wycliffe, entonces sale ahí, y leí la historia, hermano, y verdaderamente es así, hermano. 40 años después que él murió, como se seguía leyendo esta traducción, él fue enterrado en un monasterio, amén. Fueron las autoridades católicas, desenterraron los huesos, amén, los quemaron y esparcieron sus cenizas en un arroyo que corría y que se iba al mar. Amén. Eso hicieron las autoridades católicas para que la gente no leyera la traducción en inglés de esto, porque la gente ya tenía más acceso a la Biblia, más acceso al idioma, amén. Ya no ser latina, ser inglés, cualquiera la podía leer. Entonces no querían que la leyeran, no querían que se expandiera la palabra de Dios. Esto es todo hecho por el enemigo, hermano, no se crea que es hecho por la autoridad católica, usadas por el enemigo, porque el diablo no quiere que la palabra de Dios se transmita, ni quiere que el ser humano, que el cristiano llegue a la verdad, porque lo que el enemigo quiere hacer, y desde el principio, amén, es que nosotros no seamos salvos, amén, y una forma de que la gente no sea salva es que no conozca la verdad, amén, y todo esto era hecho por el enemigo para que no se conociera, para que la gente no conociera verdaderamente la verdad. Amén, hermano. William Tyndale fue uno de los reformadores contemporáneos con Lutero. En el año 1525 hizo una traducción del Nuevo Testamento del idioma griego, de la cual la primera versión fue impresa en inglés. Trabajó bajo dificultad, en exilio, pobreza y angustia. En el año 1536 fue estrangulado y después quemado en la hoguera. Fíjese lo que tuvieron que pasar para que hoy día, fíjese la facilidad que tenemos nosotros, que uno prende una cosita de esta, aprieta un botón y ya le sale toda la Biblia, amén. Pero imagínense por aquellos primeros cristianos que querían tener y querían leer la Biblia y querían llegar al conocimiento de la verdad. Era algo tremendo, hermano. Y casi todos los hombres, yo busqué en la computadora, y casi todos los que quisieron traducir la Biblia lo lograron, amén, porque gracias a Dios nuestro Señor vence siempre, amén. Y por más que el diablo quería hacer lo que quisiera hacer, la palabra de Dios no la va a detener nunca, amén. Pero cuánta gente, cuántos hombres de Dios murieron y cuántas cosas pasaron, amén. Ya usted fíjese, desde los primeros cristianos, recuerde que el apóstol Esteban, el primer diácono Esteban, fue apedreado, muerto apedreado. Todas las persecuciones que sufrieron Pedro, Pablo, encarcelado, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, el diablo quería que la palabra de Dios no se extienda, amén. Y fíjese desde ahí todo lo que han pasado, amén. Nosotros hoy tenemos un gran privilegio, y más acá en la Argentina, que tenemos libertad de culto, que en cualquier lado nos podemos parar, en cualquier esquina, y podemos predicar y nadie nos puede decir nada, amén, porque gracias a Dios tenemos libertad de culto. Pero fíjense lo que hubiera sido vivir en esa época, amén. Por eso le digo que muchas veces uno dice historia, pero es lindo saber, hermano, amén. En el año 1553, esto también lo busqué, en el año 1553 María subió al trono de Inglaterra como reina por 4 años y medio.
durante su reinado, más de 300 hombres que amaban la Biblia fueron quemados en la hoguera. Amén. Esta es la reina María de Inglaterra, en el año 1553, subió como reina, amén, y a ella la apodaron María la Sanguinaria, amén, porque perseguía tremendamente a los hombres que querían, amén, leer la Biblia en inglés, amén. Y fue ella, por eso le pusieron el apodo ese de María la Sanguinaria, así que fíjese qué apodo, amén, y era la reina de Inglaterra, amén. Amor por la Biblia, cuando nos damos cuenta de los años de trabajo invertidos de los traductores y que muchos dieron sus vidas para que tengamos la Biblia, ¿cómo debemos amar nuestra Biblia? Amén. Sobre todo, esto es la palabra de Dios y por esta razón solo debemos aprenderla y guardarla en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que yo les decía de ver muchas veces la historia para valorar, amén, lo que tenemos en la mano, amén. Más allá de que es la Biblia y que es la palabra de Dios, el valor que le debemos dar por toda la gente aquella que sufrió, amén, y toda la gente, lo que pasó la gente para llegar a que esto se supiera, amén. Es por eso el amor que debemos tener para aprender la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Ponga G, la primera versión española de la Biblia. La primera versión española de la Biblia. España tiene el honor de haber producido la primera versión completa de la Biblia en lengua moderna. Esta fue una traducción de la Vulgata al castellano, hecha por orden de Alfonso el Sabio en el año 1822. O sea, ponga la primera versión española de la Biblia. España fue el primero en producir la versión completa en lengua moderna. España fue la primera en producir la versión completa en lengua moderna. Fue la traducción de la Vulgata al castellano. Fue la traducción de la Vulgata al castellano, hecha por Alfonso el Sabio. ¿Amén? Hecha por Alfonso el Sabio en 1280. En 1280. Amén. Ponga H, las primeras versiones castellanas. H, primeras versiones castellanas. Había algunas versiones castellanas después de las de Alfonso el Sabio que no eran completas. Alrededor del año 1430 había una traducción castellana del Antiguo Testamento. Se dice que el rabí Moisés Arrajael fue el traductor. Más tarde, en el mismo siglo, aparece una versión de los evangelios preparada especialmente para el uso de los mohametanos. Los salmos, los evangelios y las epístolas fueron traducidas por Juan de Valdés y se presentaron en el año 1534. Parece que la primera vez que se empleó el original griego del Nuevo Testamento fue en la preparación de una versión castellana, fue en la versión de Francisco de Encinas, que apareció en el año 1543. Por haber preparado esta versión, el traductor fue encarcelado en Bruselas, pero se fugó después de algún tiempo. En el año 1553 apareció la segunda versión castellana del Antiguo Testamento, hecha del idioma original por los judíos para el uso de los correligionarios. Amén. Estas son algunas de las versiones, amén, que fueron hechas después de que la tradujo Alfonso el Sabio. Amén. Usted anote algunas versiones castellanas después
de la de Alfonso el Sabio, algunas versiones castellanas después de la de Alfonso el Sabio, que no eran completas. Año 1430, una traducción castellana del Antiguo Testamento, hecha por el rabí, una versión castellana del Antiguo Testamento hecha por el rabí Moisés Arrajael. Otra presentación en el año 1534, traducida por Juan de Valdés. Una presentación en el año 1534, traducida por Juan de Valdés. Otra versión castellana fue la de Francisco de Encinas. Que apareció en el año 1543. Amén. En el año 1543. Por haber traducido esta versión fue encarcelado. La segunda versión apareció en el año 1553. ¿En el año? 1553. Hecha del original idioma o hecho del idioma original por dos judíos. Hecha del idioma original por dos judíos. Amén, hermano. Bueno, con esto termina esta primera parte. Después, la próxima clase ya viene la versión que tenemos nosotros, Casiodoro de Reina, la revisada por Valera, así que eso viene todo después. Hay libros apócrifos, amén, para que usted vaya viendo libros que salieron, que supuestamente estaban escritos, que eran libros encontrados, amén, pero que son considerados apócrifos porque no concuerdan con la esencia de la Biblia. Hay versículos que están tomados que yo después, cuando le dé la clase, usted se va a dar cuenta que dice algo totalmente diferente con otras partes de la Biblia. Entonces se han considerado apócrifos esos libros, amén. Pero esto es lo primero, amén. Por eso le digo, esto es historia más que nada, pero es importante, hermano, es importante para darle una importancia, un valor a lo que hoy tenemos, amén. Así que bueno, con esto termina la clase, así que ahora vamos a tener un tiempo de refrigerio y luego vamos a estar escuchando
la enseñanza de nuestro pastor La Roca. Así que vamos a tomar unos matecitos.